Muy buenos días, estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuaremos con esta cuarta unidad que comenzamos a ver la clase pasada, que corresponde a los textos no literarios. Y para ser más específico, pues comenzamos viendo en esta unidad los textos argumentativos. El día de hoy vamos a ver la estructura interna de un texto argumentativo que consiste en tesis, base, respaldo y garantía. El día de hoy aprenderás a reconocer la estructura interna del texto argumentativo. Pero antes de comenzar con lo del día de hoy, con la estructura interna del texto argumentativo, vamos a ver eh, de manera resumida lo que aprendimos en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior vimos algunas características generales del texto argumentativo junto a su estructura externa. El texto argumentativo dijimos que servía para persuadir, convencer o demostrar, esa es su función, eh, un determinado punto de vista de quien lo escribe. Se abordan temas polémicos que están sujetos a distintas soluciones, a distintos puntos de vista y donde los interlocutores dan a conocer su punto de vista. En cuanto a su estructura externa, encontramos tres partes que corresponden a, en primer lugar, la introducción, que es donde se presenta la tesis o afirmación, el desarrollo, donde se presentan distintos argumentos que el emisor plantea para validar su tesis, esta tesis que es una proposición, una solución, un punto de vista con respecto a un tema polémico. Y por último, la conclusión, donde el emisor cierra el texto por medio de una síntesis de los argumentos planteados y la reiteración de la tesis. En algunos casos la tesis se presenta al final. En general, siempre está la tesis debería estar en la introducción, pero a veces aparece, pero de manera implícita, no aparece escrita en el texto. Pero siempre se vuelve a la tesis, no con las mismas palabras, pero siempre se vuelve a la tesis en la conclusión. Vamos a recordar eso también durante la clase. La estructura interna del texto argumentativo básicamente está formada por cuatro elementos que tenemos acá. El primero de estos es la tesis, el segundo la base, la tercera la garantía y el respaldo. Vamos a explicar cada uno de estos cuál es y vamos a dar un par de ejemplos. Bueno, una buena argumentación debería implicar siempre la presencia de estos cuatro elementos, ya sea de forma explícita o velada. No siempre los encontramos, de hecho, la garantía no suele estar de manera tan explícita en cada uno de los textos. Muchas veces uno la deduce eh, a partir de la información que aparece. Vamos a continuar y a ver cada uno de estos elementos. El primero de estos elementos que componen esta estructura interna es la tesis. De hecho, ya habíamos hablado de ella en la clase anterior, recuerden. Eh, Esto es muy importante, tienen que saber esto, anotarlo esto, tenerlo en su cuaderno, porque después va a ser muy complejo que ustedes respondan su prueba. Recuerden que las pruebas son de desarrollo, son de aplicación de conceptos más que de conocimiento objetivo, no son pruebas para saber qué significa la tesis, sino que aplicar todos estos conceptos. Así que es importante que ustedes estos contenidos ya los tengan en su cuaderno y luego de esto ustedes puedan tenerlo a su disposición para usarlo cuando estén resolviendo sus pruebas. Así que saber esto les servirá de mucho para el día de la prueba. Básicamente la tesis es una opinión, proposición o idea a defender. Debe aparecer en la introducción de manera explícita o implícita. Recuerden lo que significan y la diferencia entre estos dos conceptos. Explícito es cuando aparece de manera textual, cuando aparece escrito en el texto, y el concepto implícito implica de que no aparece ahí escrito de manera textual, sino que tiene que ser deducido, tiene que ser concluido a partir de la información que sí está. Y esto debe estar preferiblemente en la última oración del texto. O sea, perdón, de la introducción, no del texto, en la última oración de la introducción. No siempre aparece así de manera, como decía, de manera explícita, muchas veces tiene que ser deducida de lo que ahí aparece.
El emisor intentará, a partir del desarrollo del texto, de esa segunda parte de la estructura externa, el emisor intentará demostrar con diferentes argumentos a lo largo del texto que esta idea es la correcta. De ahí que entran en juego los demás elementos que vamos a ver a continuación, que sirven de alguna manera para validar esta tesis. Y básicamente la tesis es la solución al problema expuesto en la introducción. Es una forma de ver, de solucionar, de una determinada perspectiva respecto a la problemática que se aborda en el texto argumentativo. Y posteriormente, finalmente, en la conclusión se devolverá la tesis con otras palabras. No se repite exactamente, sino que se repite la idea, la misma idea a defender, pero con otras palabras. Y muchas veces aquí aparece de manera explícita y al principio en la introducción muchas veces se da de manera implícita. Continuemos. Voy a darles un ejemplo muy simple y para partir, después vamos a ver unos textos más complejos, pero esto es una idea bastante simple para que ustedes puedan identificar la relación entre los elementos de una tesis, una base, una garantía y un respaldo. Es una tesis bastante simple, algo muy cercano. Ese equipo ganará el campeonato. No le voy a poner el nombre del equipo para no herir sensibilidades de nadie, pero dejémoslo como esa tesis que plantea el autor. Ese equipo ganará el campeonato. Ustedes pongan el nombre del equipo que quieran. Y ahora vamos a ver los demás elementos. La base básicamente representa el primer argumento que se da para sustentar la base, la tesis planteada anteriormente. Acuérdense de la tesis que recién les dije, ese equipo ganará el campeonato. Eh, y responde a la pregunta ¿por qué? Está respondiendo al por qué. ¿Por qué uno plantea eso? ¿Por qué ese equipo va a ganar el campeonato? Y el ejemplo para esto, para seguir sumándole a la misma idea, porque el equipo hasta ahora va invicto en todo el campeonato. Es un argumento válido para poder sostener que ese equipo va a mantenerse como puntero y va a terminar ganando el campeonato. Tomen nota de esto, por favor, incluyendo los ejemplos, porque esto va a ser necesario para que lo comprendan y puedan aplicarlo de mejor manera en su evaluación. La garantía, y aquí esto mucho ojo porque es un poco más complejo, la base es más fácil más sencilla de identificar porque eh, es más fácil de identificar porque responde de manera más sencilla a la pregunta ¿por qué? Es un primer argumento y hay una relación muy directa entre la tesis y aquello. Básicamente la garantía justifica la relación entre la afirmación, es decir, entre la tesis. Ojo con eso, para que lo anoten también ahora que estén tomando los apuntes. Cuando digo aquí entre la afirmación me estoy refiriendo a la tesis y la base. Puede estar sustentada por una generalización, pero que no sea controversial, es decir, que no pueda ser rebatible. Tiene que ser un principio general que asegure de alguna manera que lo que estoy planteando como base, como primer argumento, eh, sea lo suficiente fuerte como para eh, darle peso a la tesis que he dicho. Aquí, por ejemplo, tenemos esta siguiente garantía. Toda la gente sabe que si un equipo va invicto tiene muchas posibilidades de ganar, por un tema básicamente de acumulación de puntos y por una cosa de rendimiento. Es difícilmente discutible que llevando una gran campaña hasta el momento no sea campeón. Puede pasar, pero es un argumento válido decir eh, que ese principio fundamental opera en este caso. Continuemos. El respaldo, básicamente, esto es más sencillo de encontrar, básicamente son datos, un dato comprobable que permite darle un sustento firme a la afirmación. Con un buen respaldo, un argumento es difícilmente rebatible. Básicamente, si recurrimos a estudios científicos, a datos específicos,
porcentajes, estadísticas, conocimientos ya demostrados por alguna investigación, por alguna metodología, es difícil que pueda ser rebatible. Aquí tenemos, por ejemplo, los datos de la revista deportiva indican que este equipo es el que más campeonatos ha ganado a lo largo de la historia. Y tenemos un argumento centrado más bien en estadísticas, ¿verdad? Y esto hace que el argumento tenga más peso. Ustedes lo pueden encontrar cuando se citan estudios científicos, se hacen referencia durante la argumentación. Es más sencillo de encontrar. Vamos a continuar con algunos ejemplos que les voy a presentar a continuación. Argumentos sencillos como para que vamos haciéndonos la idea y progresivamente vamos a ir viendo textos de mayor complejidad. Pero antes de esto vamos a ver en esta diapositiva les presento un breve resumen de lo que les acabo de decir. Y esto, ojo, anótenlo muy bien porque estas preguntas que incluyo a continuación de cada uno de los conceptos les permiten de una manera más sencilla recordar e identificar al momento de estar leyendo un texto, identificar cada una de estas partes. Básicamente en la estructura interna, la tesis responde a la pregunta es ¿qué opina el autor? Eso es lo que ustedes tienen que buscar en el texto para poder identificar este elemento. Luego la base, que es el primer argumento, ustedes tienen que responder a la pregunta ¿por qué lo afirma? Tienen que estudiar el texto y preguntarse ¿por qué está afirmando esto? Y ahí van a encontrar en el texto la respuesta. Luego de eso tenemos la garantía, que es la pregunta para poder identificarlos, ¿cómo lo evidencia? ¿Cómo evidencia esa relación entre la tesis y la base? Y finalmente el respaldo, que es qué o quién puede confirmar esa información. ¿Por medio de datos? ¿Qué organismo, qué ministerio, qué universidad, qué estudio puede decir que efectivamente lo que está diciendo el autor tiene un respaldo teórico y estadístico? Eso. Así que anotado esto por favor en sus cuadernos. Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos un ejemplo bastante cotidiano y sencillo. Dice Felipe no debería manejar. Esa sería la tesis. La base como primer argumento que tenemos para decir que no debería manejar es porque ha bebido alcohol. Y básicamente la garantía es un principio bastante general que cualquiera lo puede entender, que dice, una persona que ingiere alcohol no tiene control adecuado de sus acciones y sus reflejos se vuelven más lentos, por lo que podría sufrir un accidente. Y finalmente, para respaldar esta información, este principio general que se plantea en esta argumentación, dice así, así lo indican las estadísticas sobre el gran número de accidentes automovilísticos que durante el 2007 arrojó como resultado un total de, y ahí dice X víctimas fatales, y eso puede ser llenado con las estadísticas para cada año en cada lugar donde hay algún estudio serio al respecto. Como ven, un ejemplo bastante sencillo, esto lo vamos a ir desarrollando y les vuelvo a repetir en textos de mayor complejidad. Veamos más ejemplos. Otro ejemplo que incluso en situaciones cotidianas se da en la argumentación, ¿verdad? Y se da en esta estructura interna de la argumentación. Se dan en conversaciones. Aquí tenemos una viñeta de una historieta de Mafalda donde se presenta se da el siguiente diálogo. O sea, uno de los dos está hablando, le dice al otro, es absurdo que estés enojado con Susanita, ella tendrá sus cosas, pero es buena amiga, y uno no puede enojarse con buenos amigos. Y además, si con solo leer este pequeño extracto ya podemos encontrar tesis, ya podemos encontrar base y garantía. Básicamente, la tesis que podemos encontrar dice, es absurdo que estés enojado con Susanita. Eso es lo que le está planteando
este niño al otro personaje. Como base, como primer argumento que le da es que ella tendrá sus cosas, es decir, que ella tendrá sus defectos, pero es buena amiga. O sea, es absurdo que esté enojado con ella porque ella, ven cómo responde a la pregunta, la base responde a la pregunta por qué. En primer lugar teníamos la tesis que respondía a la pregunta, que es lo que plantea el autor, básicamente que es absurdo que este personaje esté enojado con el personaje Susanita. Y ahora tenemos la pregunta, ¿por qué es absurdo que esté enojado con Susanita? Porque ella, pese a tener sus problemas, es una buena amiga. ¿Y cómo se puede demostrar eso? Porque uno no puede enojarse con los buenos amigos. Eso así lo plantea. Y tratando de buscar algún respaldo, no lo tiene porque no tiene ningún respaldo una, en una, en datos, en algún dato estadístico o estudio que pueda sustentar esto de manera científica. Por lo tanto, no tenemos un respaldo en esta situación. Pero sí se da mucho en la cotidianidad, generalmente no con respaldos, pero con conversaciones cotidianas podemos encontrar tesis, bases y garantías. Para cerrar, vamos a reiterar hacer una recapitulación de los elementos que vimos del día de hoy. El día de hoy vimos la estructura interna. La clase pasada fue la externa, que correspondía al inicio, desarrollo y cierre. Hoy la estructura interna, que tiene que ver más bien con el contenido más que las las distintas partes de una argumentación. En esta estructura interna, que estaba compuesta de 4 elementos, en primer lugar encontrábamos la tesis, que era aquella proposición, idea a defender, solución de problema que es planteada por el autor. ¿Cómo podemos encontrarla en un texto? Preguntándonos qué es lo que opina el autor. Luego teníamos la base, que básicamente es el primer argumento con el cual se responde, con el cual se sustenta, perdón, la tesis, y responde a la pregunta de por qué lo afirma. Luego teníamos la garantía, que es más compleja de encontrar porque habla un poco de un principio básico de cómo relacionar la tesis con la base, así cómo se evidencia que lo que estoy planteando tiene sustento. Y finalmente el respaldo, que es todos aquellos datos duros, aquellos datos estadísticos, estudios, principios científicos, algo comprobable y comprobado que pueda sustentar lo que se está afirmando en la tesis y en la base. Eso sería la estructura interna, eso es lo que corresponde a la clase de hoy, y continuaremos con esta unidad, continuaremos viendo cada vez eh, textos de mayor complejidad para ir preparándonos de a poco para la prueba. Esto es un poco complejo, más bien abstracto, por lo tanto les pido que tomen nota. Si es necesario que hagan preguntas, me pueden escribir al correo y continuaremos en las siguientes clases profundizando estos contenidos. Espero que tengan un excelente día. Nos veremos en la próxima clase.